de la doctora Pilar Esteban Delgado. La doctora Esteban es médico especialista del aparato digestivo, trabaja en la unidad de intestino delgado del Hospital Morales Massaguer de Murcia, en España, y coordina junto con el doctor Enrique Pérez Cuadrado, al que todos conocéis, los cursos de entrenamiento intensivo en enteroscopia de doble balón que han formado a muchos de los endoscopistas de España en esta técnica. Actualmente ya va por su edición número 24. La doctora Esteban hoy nos hablará de la poliposis de intestino delgado, diagnóstico y seguimiento. Muchas gracias, Pilar. Adelante. Hola, buenas tardes aquí en España y creo que ya también en Colombia. Un placer estar con todos ustedes y felicitaros por la iniciativa de esta webinar, que efectivamente le ha dado un repaso prácticamente casi que al 99% de la patología de intestino delgado. En el tema que me ocupa, bueno, pues como sabéis, los síndromes polipósicos intestinales, incluidas las formas hereditarias y no hereditarias, son relativamente raros. Sin embargo, el conocimiento médico sobre los riesgos potenciales de estos síndromes es importante, ya que se relaciona con relevantes manifestaciones clínicas como sangrado, cuadros obstructivos, invaginaciones y un potencial de degeneración neoplásica maligno, tanto en el intestino delgado, pero sobre todo extraintestinal. Cada síndrome, como veremos, requiere una evaluación estratégica diferente con el fin de hacer un diagnóstico preciso y ofrecer una vigilancia y una gestión adecuada del paciente. Y afortunadamente, pues con la introducción de la cápsula de enteroscopia, pues ha mejorado mucho el impacto y el seguimiento de las poliposis de intestino delgado, mejorando tanto la detección como la tipificación de lesiones y disminuyendo sobre todo el número de laparotomías. Como veis, en este caso se mostraba un gran pólipo que estaba traccionando un asa intestino delgado y como estábamos viendo que había dos grandes vasos aberrantes que estaban traccionando e invaginando la pared intestinal. Posteriormente describiremos la técnica de la polipectomía de forma más pormenorizada, por lo que paso a la siguiente diapositiva. Bueno, pues un poco clasificando los síndromes polipósicos familiares, describiríamos como dos grandes grupos, ¿no? Serían en función de la base histológica y serían las poliposis adenomatosas, en el que incluiríamos la poliposis adenomatosa familiar en sus formas clásicas y atenuada, y sus variantes como serían el síndrome de Gardner-Turcot o la poliposis adenomatosa asociada al MH. En cuanto a las poliposis amartomatosas, describiríamos fundamentalmente el síndrome de Peutz-Jeghers, que es el que más nos ocupa dentro de la patología de intestino delgado, pero también no hay que olvidar que existen otros síndromes polipósicos familiares, como la poliposis juvenil y mucho más raramente el síndrome de amartoma tumoral o el síndrome de Penn, que incluye una serie de trastornos caracterizados por amartomas múltiples que pueden afectar distintas zonas del cuerpo, y entre los que destacamos el síndrome de Cowen, el de Van Ayer-Rubalcaba y el síndrome de Proteus o Proteus-Like. Existen otros síndromes de poliposis familiares, como son la poliposis cerrada, aunque se desconoce su implicación en intestino delgado, el síndrome de poliposis hereditaria mixta, que puede tener pues, pólipos amartomatosos, hiperplásicos, enamas cerrados y simples, y tienen un alto riesgo en cáncer colorectal. El síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario asociado a poliposis, que aunque no suele tener patología a nivel intestinal, sí que está escrita una incidencia de adenocarcinoma intestino delgado en casi un 4%, y el síndrome del Muir-Torres, que sería una variante del Lynch con una asociación a genodermatosis y adenomas sebáceos. De estos síndromes no vamos a hablar, pero simplemente que conozcáis que están y que existen. En cuanto a los síndromes polipósicos no familiares, que no tienen una base hereditaria, destacaríamos el síndrome de Cowen, que es una entidad muy infrecuente que fue descrita en primera ocasión en 1955, que se trata de una poliposis no adenomatosa y no hereditaria que afecta difusamente al tracto gastrointestinal y asocia anomalías ectodérmicas como alopecia, hiperpigmentación y nicobopatía, y que los pólipos son normalmente amartomatosos de tipo juveniles, a veces con hiperplasia glandular, dilatación quística, a veces eosinofilia y edemas que pueden también aparecer a nivel de intestino delgado.
Y otras formas más que habría que establecer el diagnóstico diferencial con poliposis linfoide, linfomatosas o poliposis inflamatorias. También en el intestino delgado, como todos sabéis, pues hay pólipos que no están asociados a ningún síndrome polipósico, ¿de acuerdo? Sería, pues, como veis en la primera foto, por ejemplo, los pólipos adenomatosos esporádicos, que siempre que veamos un pólipo adenomatoso en el intestino delgado tenemos que sospechar o descartar la existencia de un síndrome polipósico asociado, una PAF. Sin embargo, pueden existir de forma aislada, aunque afortunadamente son poco frecuentes, implican casi el 7% de los pólipos duodenales y se localizan frecuentemente en el duodeno y en el yeyuno proximal. Y su diagnóstico, cuando son aislados, se suelen producir en la sexta o entre la sexta y octava década de la vida. Habitualmente suelen ser asintomáticos, de diagnóstico causal, salvo cuando alcanzan diámetros superiores a los 3 centímetros, donde ya originarían patología, pues, como complicaciones como hemorragia digestiva, invaginación o obstrucción. La mayoría son solitarios y de aspecto sesil y, bueno, aunque la secuencia adenoma-carcinoma, que también conocemos en el colon, también se puede dar en el intestino delgado, pero afortunadamente con mucha menos prevalencia. Histológicamente, los pólipos adenomatosos suelen ser, en el intestino delgado, suelen ser tubulares o tubulovellosos y los vellosos son mucho menos frecuentes que en el colon. Y tras la extirpación de un pólipo adenomatoso en intestino delgado, pues aunque no hay unas guías al respecto, se podría recomendar repetir un estudio endoscópico al año o incluso antes, por supuesto, si el pólipo presentara áreas de displasia de alto grado o dudas en el que la base de resección haya sido completa. Otros pólipos que nos podemos encontrar serían los pólipos fibroides o inflamatorios, que es también una formación benigna y que es considerado por algunos tumores como un pseudotumor. Fueron descritos por Barnett como un granuloma submucoso con infiltración eosinofílica y ha recibido varios nombres que los podéis ver descritos en la literatura como granuloma eosinófilo, hemangiopericitoma, pseudotumor inflamatorio, fibroma, pólipo inflamatorio, etcétera, aunque el término más aceptado es del pólipo fibroso inflamatorio. Su patogenia es desconocida, su incidencia es baja, aunque se cree que está infradiagnosticada, de predominio en el sexo masculino, con más frecuencia se diagnostica en la quinta, sexta década de la vida, aunque puede aparecer en cualquier edad, y a veces en el momento del diagnóstico suelen ser lesiones grandes de 2-3 centímetros. Habitualmente se suelen localizar fundamentalmente a nivel del ilion y a veces concurren como una invaginación intestinal como desencadenante diagnóstico del cuadro clínico. Su aspecto indistinguible, pues, es indistinguible de otras lesiones submucosas o polipoideas, y para obtener el diagnóstico definitivo, pues las biopsias suelen ser poco útiles y lo ideal, pues como en todas las lesiones polipoideas, sería su diagnóstico histológico poder ser con la pieza entera. Los pólipos amartomatosos solitarios que se suelen localizar, como es la foto esta tercera que tenemos aquí, en el duodeno, suelen ser asintomáticos. Su tamaño puede ir entre los 2 milímetros o los 2,5 centímetros, suelen ser irregulares, nodulares y lobulares. Siempre que veamos un pólipo amartomatoso tenemos que descartar un síndrome de Peugeger o una poliposis juvenil, y la polipectomía, pues, es el tratamiento apropiado, ¿no? como para el resto de las lesiones. Entidades mucho más raras, pero que también existen, que no me voy a entretener por el tiempo, son los pólipos amiloideos, la hiperplasia o la adenoma de la glándula de Brunner. Y como curiosidad, pues os quería comentar, por ejemplo, este caso, que es un caso nuestro de una lesión que inicialmente a la luz blanca pues parecía una lesión polipoidea, pero bueno, aplicando técnicas de cromoendoscopia digital, pues nos dimos cuenta de que se trataba de una lesión vascular de aspecto polipoideo en el que aplicamos un tratamiento con argón plasma, pues en vez de una polipectomía como quizá hubiéramos hecho. Y tampoco descartar que también existen, aunque son poco frecuentes, lesiones metastásicas con aspecto polipoide y bueno, tener en cuenta que las implantes del melanoma es uno de los tumores metastásicos más frecuentes en el intestino delgado. Bueno,
Una vez revisado estos por encima, nos vamos a centrar en las poliposis adenotosas familiares que afectan en el intestino delgado en un 10%, pudieran en un 10%, y los síndromes amartomatosos como el Peutz-Jeghers y la poliposis juvenil, ya que su afectación en el intestino delgado es mucho más relevante que en el resto de las patologías, que además por la baja prevalencia que tienen esos síndromes, pues son casi pues muy poco frecuentes en las unidades de intestino delgado. Tener en cuenta que todos ellos tienen manifestaciones fuera del intestino delgado, sobre todo con un riesgo de malignización, ya no solo en colon, que es muy alto, pero que también en otros órganos, por lo cual conocerlo y estratificar el seguimiento pronóstico de estos tumores, pues también va a ser importante, como veremos. En cuanto a la poliposis adenomatosa familiar, ya sabéis que es una entidad hereditaria autosómica dominante con una mutación germinal en el gen APC, que tiene un riesgo de cáncer de colon del 100%, pero que también tiene riesgos de tumores extracolónicos. Sabéis que tienen también manifestaciones pues, como tumores desmoides, un tejido hipermentario en la retina, osteomas, lesiones tiroideas. Pero en cuanto a las manifestaciones y pólipos gastroduodenales, pueden tener las glándulas fúngicas serían el de mayor prevalencia, seguido de pólipos gástricos hiperplásicos, y en estómago los adenomas gástricos. Pero no os olvidéis que, como sabéis, los adenomas duodenales y papilares corresponden con el 50% de incidencia en estas variantes y pueden tener una incidencia de un 4% del cáncer duodenal y un 1% está descrito de cáncer de intestino delgado. Bueno, tener en cuenta en la PAF, tener en cuenta pues, que hay unas relaciones genotipo-fenotipo, y esto quiere decir que el riesgo de desarrollar determinadas manifestaciones fenotípicas en las poliposis adenotosas familiares están en relación con la mutación germinal del APC. Si se mutan los extremos, ¿de acuerdo? Darían lugar a variantes atenuadas, pero cuando se produce una mutación a nivel central y sobre todo, por ejemplo, en los codones, entre el 1400 o el 2083 se ha relacionado con la aparición de pólipos extracolónicos. Para valorar la afectación gastroduodenal, ya conocéis la clasificación de Spiegelman, que las clasifica en función del número, del tamaño, de la histología y del grado de displasia, estableciendo así 4 estadios en función de la puntuación de cada uno de estos ítems, y esto nos es pues terriblemente útil para estratificar un seguimiento, nos establece como un riesgo de cáncer duodenal, y iniciaríamos un seguimiento a los 20-25 años con gastroscopia. Y el adenocarcinoma, pues como ya hemos comentado, que es la principal causa de mortalidad y puede tener un riesgo acumulado de hasta un 10% a los 60-70 años, aunque el riesgo de tumores en intestino delgado es bajo. Nosotros, los casos que tenemos de poliposis clásica, cuando tenemos un Spiegelman 3 o 4 con una afectación marcada en el marco duodenal, indicamos la realización de una cápsula endoscópica, o si vemos muchas lesiones que la estamos viendo ya en el procedimiento, una enteroscopia para valorar sobre todo los tramos yeyunales, ya que, con la idea, suelen ser lesiones planas, sesiles, con una base pues heterogénea y un centro pues un poco más, esta morfología como más lisa, como más plana, con el objetivo pues de poder resecar aquellas lesiones mayores de 1 centímetro. Como puntos clave en el papel de la enteroscopia en la poliposis adenomatosa familiar, pues sería disminuir el potencial de malignización en intestino delgado, aunque ya sabemos que este potencial de malignización afortunadamente es baja, pero que en pacientes con lesiones duodenales avanzadas y un Spiegelman 3-4 se recomendaría, o con una baja nivel de evidencia, recomendaríamos un estudio en intestino delgado. Falta decir que las evaluaciones del Spiegelman se hacen con gastroscopio y con duodenoscopio de visión lateral. Aquellos pólipos yeyunales menores de 1 centímetro se desconoce el potencial de malignización, pero muchas de las recomendaciones publicadas pues
como opiniones de experto, pues se recomienda realizar resecciones de las lesiones adenomatosas, fundamentalmente de las mayores de 1 centímetro, como es el caso que vemos en este vídeo. Habría que establecer una estrategia de seguimiento con una revisión por lo menos anual, y si no somos capaces de conseguir un manejo endoscópico óptimo de las lesiones, deberíamos de indicar la cirugía y recomendamos tatuar los extremos de mayor afectación para delimitar el tramo quirúrgico, aunque siempre la enteroscopia será la técnica de elección para el manejo terapéutico y polipectomía de inicio. Y la cromoendoscopia y la magnificación pues, pueden ser de utilidad para la tipificación y estudio de lesiones adenomatosas. Voy a transcribiros textualmente, he utilizado una guía que elaboramos muchos de los ponentes que estamos participando hoy en esta sesión, junto con el grupo de estudio de intestino delgado español y portugués, que se publicó en el 2020 y que recoge las recomendaciones de las de la ESGE, que eran las que estaban vigentes en aquel entonces. A mí me encargaron hacer la revisión sobre las poliposis de intestino delgado y os transcribo, si queréis más información y más bibliografía, la tenéis disponible en esta guía, que es de acceso directo, y la tenéis en la red, en la Revista Española de Enfermedades Digestivas. A modo de resumen y simplemente por datar los statements, en cuanto a la indicación de la enteroscopia en PAF, recomendamos que consideramos que la presencia de pólipos duodenales debe de ser un indicador de existencia de lesiones polipoideas distales en tramos yeyunales, que la cápsula endoscópica es una técnica de imagen adecuada para evaluar las lesiones yeyunales, y que la indicaríamos en pacientes con Spiegelman 3 o 4, y que la enteroscopia debería de ser realizada o bien para obtener biopsias en caso de que sospecháramos lesiones degeneradas, o realizar una terapia endoscópica. En pacientes que ya estén previamente, tengan una gastroenteroanastomosis o que se le hayan operado un Whipple por un adenoma papilar previo, pues directamente la enteroscopia puede ser útil para investigar segmentos distales, pero que es verdad que no solemos recomendar enteroscopias de rutina en las estrategias de seguimiento de todos los pacientes con PAF. En cuanto al impacto diagnóstico, pues la enteroscopia es útil en el diagnóstico de la PAF y tiene un alto potencial diagnóstico, que la cromoendoscopia puede mejorar la detección de pólipos yeyunales, y esto es una opinión de experto, en concreto lo ha publicado Manke-Müller. Y que nosotros recomendábamos que en pacientes pues, con reconstrucciones anatómicas o con lesiones mayores de 1 centímetro, que previamente detectadas por cápsula, pues realizar una enteroscopia para la realización de polipectomía. La recomendación es de utilizar la enteroscopia para la resección y seguimiento. Y en cuanto al impacto diagnóstico, pues que son útiles ambas técnicas, pero que a día de hoy desconocemos realmente el efecto en el pronóstico, en la efectiva reducción del potencial neoplásico en esta patología, ya que partimos afortunadamente de base que la degeneración neoplásica de estas lesiones en intestino delgado pues es baja. Centrándonos ya en el manejo vamos a cambiar de escenario y vamos a hablar de los síndromes amartomatosos. Y bueno, vamos a hablar de las características clínicas y diagnósticos, cuál va a ser el seguimiento de las lesiones tumorales asociadas sobre todo al Peutz-Jeghers, que es en el que más nos vamos a centrar, en el seguimiento de las lesiones de intestino delgado y cuáles serían cuándo hacer una enteroscopia en estos pacientes, y describiremos los pasos de la polipectomía y cuáles serían los objetivos finales del manejo de estos pacientes. Como hemos comentado previamente, distinguimos 3 síndromes fundamentales: el mayoritario, el Peutz-Jeghers, que es una patología de herencia autosómica dominante causada por el gen STK11, que se detecta en un 70-80% de los pacientes. Y las alteraciones más importantes pues es la pigmentación melánica mucocutánea característica y los pólipos gastrointestinales, sobre todo en intestino delgado amartomatosos, aunque también pueden aparecer en otros tramos del tracto digestivo. La característica
La edad media de presentación suele ser los 20 años de edad, pero también se han detectado causas más tempranas. Y no olvidéis que bueno, llevan asociadas pues, un aumento de riesgo de otras neoplasias fuera del intestino delgado. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues sería un paciente con Peau-Jäger es aquel que detectáramos más de 3 pólipos típicos de esta entidad o algún número de pólipos típicos más la historia familiar, a que haya un familiar ya diagnosticado de un Peau-Jäger, pacientes con pigmentación mucocutánea típica y una historia familiar de Peau-Jäger, y en pacientes con más de un pólipo típico y una pigmentación mucocutánea característica. Estos serían los criterios diagnósticos del síndrome de Peau-Jäger. Para el síndrome de poliposis juvenil, los criterios diagnósticos implicarían más de 5 pólipos juveniles que pueden ser en colon y en recto, la presencia de pólipos juveniles en otra parte del tracto gastrointestinal o algún pólipo juvenil e historia familiar positiva. Y ya muy raramente, pues los síndromes asociados al GERD son muy heterogéneos, poco frecuentes, tienen un patrón fenotípico muy variable y manifestaciones gastrointestinales múltiples, aunque también se describen lesiones amatomatosas en el intestino delgado. Centrándonos más en el síndrome de Peau-Jäger, que por frecuencia y por afectación es el que más nos ocupa, pues este es bueno, existen varios documentos de consenso, este uno publicado en el GAT en el 2010, en el que establece pues una estrategia de seguimiento para neoplasias testiculares con una historia y exploración y revisiones anuales de ovario, mama, útero, cérvix, y a nivel digestivo pues establece un seguimiento tanto a nivel de estómago e intestino delgado a los 8 años de edad, con gastroscopia y cápsula y un intervalo cada 2-3 años. Centrándonos ya en el intestino delgado, para el Peau-Jäger el algoritmo de seguimiento pues podría ser esto, ¿no? Exploración inicial en la infancia con cápsula endoscópica a los 8 o 10 años. Si este paciente no se detectan lesiones y además está asintomático, aplazaríamos el seguimiento a los 18 años de edad. En pacientes que están sintomáticos o que se han detectado lesiones en la cápsula endoscópica, pues si son bastantes, realizaríamos cápsula cada 3 años y, por supuesto, una enteroscopia si detectamos lesiones mayores de 1 centímetro o hay sintomatología asociada. Y en pocos o ningún pólipo, pues podríamos volver a aplazar el seguimiento a los 18 años de edad. En cuanto al seguimiento de la poliposis juvenil, pues en el momento del diagnóstico se debe ofrecer un estudio gastrointestinal completo con una colonoscopia a partir de los 15 años y cada 2-3 años, una gastroscopia con un inicio a los 25 años y cada 2-3 años y una cápsula endoscópica a los 25 años y cada 2-3 años, sin que esta recomendación pues, esté claramente establecida, pero sería una recomendación a tener en cuenta. ¿Y con qué técnica deberíamos de hacer el seguimiento? Bueno, pues no hay un acuerdo unánime en cuál es la técnica más adecuada para el diagnóstico y el seguimiento, ya que, bueno, pues como se ha comentado antes también con el tema de los tumores, pues la sensibilidad diagnóstica de la enteroresonancia va a depender en gran medida de la experiencia del centro y de la disponibilidad de las técnicas. Ambas técnicas pues tienen, bueno, pequeñas series se abogan porque el uso de la enteroresonancia pues se debe de hacer con un protocolo, con una administración oral de 2 litros de un agente de contraste bifásico como el polietilenglicol 4000 y hacer enteroclisis, ya que mejora la sensibilidad para la detección de lesiones. Y bueno, con la cápsula, pero nosotros personalmente y lo que utilizamos y lo que hacemos habitualmente es y lo que además avala las guías de recomendación, pues es hacer una revisión pues con cápsula endoscópica, tal y como hemos descrito previamente. Nosotros lo criamos pues con cápsula. ¿Y qué es lo que se pretende en las exploraciones de intestino delgado en el Peau-Jäger? Pues, bueno,
La cápsula, ya hemos dicho que se indicaría en la infancia como primera técnica de despistaje, y la enteroscopia pues permite realizar resecciones de lesiones mayores de 1 centímetro y sobre todo lo que buscamos es disminuir los síntomas clínicos como episodios de invaginaciones, obstrucciones, hemorragias y sobre todo disminuir el número de laparotomías, evitando la aparición de un síndrome de intestino corto. Se puede conseguir un intestino libre de lesiones polipoideas potencialmente complejas y tatuaríamos aquellas lesiones o bien complejas o no susceptibles de resección endoscópica mediante enteroscopia para una mejor identificación previa para la cirugía. Siguiendo las recomendaciones del grupo de trabajo español y portugués, en el que también como he comentado, hemos participado, pues a modo de resumen, pues que recomendamos el uso combinado de cápsula y enteroscopia para mejorar el impacto diagnóstico, con un seguimiento pues cada 2-3 años y realizar enteroscopia con polipectomía en aquellas lesiones mayores de 10 o 15 milímetros. Que las cirugías previas, por laparotomías previas, no es una contraindicación para realizar una enteroscopia, y en algunos casos muy individualizados o los que no se hayan podido ser accesible a la enteroscopia, pues la enteroscopia intraoperatoria pues podría ser una opción a tener en cuenta. Que la enteroscopia, además de darnos el diagnóstico, la localización y el tamaño de los pólipos, pues define la estrategia terapéutica que podemos realizar en estos pacientes, y que en general y a tenor de los estudios publicados, pues que conseguimos en un gran porcentaje de casos un impacto terapéutico aceptable, y se han descrito en la literatura, y estas son opiniones de expertos, que se han conseguido hacer polipectomía de lesiones de entre 6 y 10 centímetros, ¿de acuerdo? O sea, opinión de expertos. Como recomendación en cuanto a la técnica, ahora la veremos en los vídeos, pero que se recomienda hacer una resección de polipectomía cercana a la cabeza del pólipo, no acercarnos a al tallo, porque puede empeorar o aumentar los riesgos de perforaciones, y que pacientes con invaginaciones intestinales pues hay que ser muy precavido a la hora de realizar una polipectomía, ya que puede producir una tracción de la serosa y producir una complicación mayor, por lo que se recomienda que estos casos pues deban de ser valorados en centros con amplia experiencia. Como digo, estas son opiniones de expertos del doctor Yamamoto y Penaccio, los cuales pues son opiniones relevantes a tener en cuenta. El manejo endoscópico en los Peutz-Jeghers es seguro y efectivo y evita la aparición de distintas laparotomías, y así disminuimos las posibles complicaciones de intestino corto, y disminuye las resecciones futuras. Y aunque no sabemos exactamente qué estamos haciendo en cuanto a la reducción del pronóstico del cáncer de intestino delgado, en ese aspecto es desconocido. En cuanto a los pasos para la técnica de polipectomía, pues en principio se empezarían siempre asas de tamaño grande, pero tener en cuenta la localización, el diámetro, la morfología del pólipo, y antes de iniciar la polipectomía deberíamos de intentar colocar el pólipo en la mejor posición posible para poderlo enlazar, y tratando de situarlo, si es posible, en la zona inferior, como a las 6 de la tarde, si fueran las esferas de un reloj, para ir rotar el endoscopio y variar la posición del paciente si fuera necesario. La técnica básica de resección pues no difiere mucho de la polipectomía de otras lesiones en otro nivel, pero bueno, por ejemplo, el caso que os muestro en este vídeo, pues fijaros que estamos haciendo la polipectomía de un paciente que tiene una invaginación en intestino delgado, y como os hemos comentado, intentamos hacer una resección con el asa lo más pegada hacia la cabeza del pólipo, ¿de acuerdo? Con el objetivo de no traccionar el tallo por si hay
serosa, que no pudiéramos disminuir las posibilidades de complicación, y luego sobre todo también para dejar un tallo suficiente para poder clampar, hacer un clipaje con clip para disminuir las posibilidades de hemorragia pospolipectomía. En cuanto a la retirada, pues utilizaríamos los utensilios con una cesta de roja habitual, y a veces en algunos casos de polipectomía múltiples, complejas, o no lo recuperamos, o si tenemos intención de recuperarlo, dejamos el sobretubo inflado y extraemos el enteroscopio, intentamos sacarlos a través del sobretubo. Esto es simplemente quería comentaros la casuística de nuestro centro. Estos son los datos del 2015, forman parte de un fragmento de mi tesis doctoral en la que evalué las complicaciones generales de las 1000 primeras enteroscopias que habíamos hecho en nuestro centro. Obtuve datos de 900, y para nosotros las mayores tasas de complicaciones en nuestro centro, de 31 que tuvimos de las 1000 que habíamos estudiado, siendo 14 de ellas anestésicas, no inherentes del procedimiento. Sí que es verdad que la técnica que más se nos complicaba eran los síndromes polipósicos, sobre todo pues con hemorragias digestivas. Nuestras complicaciones globales que evaluamos en nuestros 1000 primeros procedimientos datan de un 1,5%, o sea que nosotros estamos dentro de los indicadores de calidad de complicaciones que están descritas en la literatura y en los grandes estudios de metaanálisis que están publicados en la fecha, pero nos dimos cuenta pues que las variables que ajustaban a mayor complicación de nuestra serie pues era el ser varón. Se nos complicaban más los hombres que las mujeres, probablemente porque tienen más patología. Los procedentes de otra comunidad autónoma, es verdad que en aquel entonces se estaba extendiendo la enteroscopia en España y éramos referencia nacional para muchos centros y nos mandaban casos muy complejos. Y el diagnóstico que más se nos complicaba eran los síndromes polipósicos, sobre todo con la realización de polipectomías y hemorrágicas, de forma que, pues como recomendaciones empezamos a extremar precauciones en el perfil que os he comentado, y tuvimos algún caso de una hemorragia pospolipectomía al alta, y eran pacientes que se tenían que desplazar de su comunidad a otra comunidad autónoma, por lo que previo al alta le dábamos una cápsula endoscópica para asegurar que había una ausencia de hemorragia y antes de trasladarlos al hospital de referencia. Y como recomendación, pues para recomendar que en vuestras unidades empecéis a hacer polipectomías y de lesiones grandes, pues que tengáis la precaución de tener todo el utillaje necesario, que trabajéis con enteroscopios terapéuticos de canal de 3,2 y a ser posible no os metáis con enteroscopios de menor calibre, porque luego lo pasáis mal a la hora de manejar una posible complicación, y tener pues todo el utillaje hemostático disponible a la mano y las salas preparadas y el personal entrenado, pues en el caso de tener que atender alguna complicación sobrevenida. Y os traigo este caso por la curiosidad, ¿no? Porque a mí me parece muy, muy impactante las imágenes y muy curiosas, que es un varón de 42 años sin antecedentes de interés que acudió por rectorragia y clínica de dolor abdominal secundaria a una invaginación intestinal en ilio terminal, visto por una técnica radiológica, ¿no? Se realizó una enteroscopia bianal con un enteroscopio de doble balón terapéutico de 3,2 con sobretubo, y a nivel de colon ascendente pues estáis viendo cómo hay un tramo que está invaginado, que nos dimos cuenta que se trataba luego de dejar las vellosidades intestinales, ¿de acuerdo? Que era un tramo de intestino delgado que se había invaginado hacia colon y que ocupaba transversalmente la luz del colon sin visualizar inicialmente la causa de la invaginación. Posteriormente nos dimos cuenta de que había un pólipo, ¿de acuerdo?, traccionando y era el causante de la invaginación, y que ocupaba transversalmente la luz del colon. Pues aquí desarrollamos una técnica de la que llamamos desinvaginación retrógrada. Lavamos la superficie, intentamos identificar bien y analizar la
la lesión. Afortunadamente, pues parecía que las asas de intestino delgado pues no tenían signos de isquemia, ni de complicación, ni de tracción llamativa, por lo que procedimos a desinvaginar el asa intestinal, introduciendo la lesión hacia el ilion terminal y ayudarnos empujamos la lesión usando el globo del extremo del enteroscopio, buscando una posición favorable e introduciendo el pólipo a través de la válvula ileocecal. Una vez ya localizado el pólipo en el ilion terminal, donde era su sitio donde se alojaba, pues procedimos y una vez hecho una exploración pertinente, desinflamos el balón, pues hicimos una polipectomía, ¿de acuerdo? Reglada, tal y como hemos descrito previamente. Inyección de adrenalina diluida en varios puntos. Intentamos siempre la dirección de la aguja que sea paralela al axial al tallo, porque así no traspasamos la aguja hacia el otro lado. Tatuamos la base del pólipo en segundo lugar y enlazamos el pólipo con una asa grande de polipectomía, acercándonos a la base de implantación, como hemos comentado, a la cabeza del pólipo. Y bueno, a veces es necesario realizar resecciones fragmentadas, aunque siempre intentamos hacer una resección completa. Los settings que utilizamos es un Endocut nivel 3 con una coagulación, una potencia entre 15 y 30 y una de coagulación con un nivel 3 con un G3. Y a veces, si el pólipo es muy grande, preferimos darle coagulación al inicio y finalmente aseguramos la escara con 4 clips. Esta es una secuencia más gráfica, ¿vale? Fue como lo que hicimos, hacemos el balón, traccionamos para intentar alinear el pólipo frontalmente, empujándolo, lo llevamos hacia el ilion terminal y una vez ya allí, bueno, pues procedimos a realizar la polipectomía tal y como habéis visualizado. Bueno, esta técnica desde un punto de vista anterógrado, ¿de acuerdo? Nosotros lo estamos haciendo por vía anal, ¿vale? Pero el procedimiento anterógrado pues ya había sido descrito previamente por el doctor Yamamoto, ¿no? Con una secuencia parecida. Aquí en las imágenes, los dibujos los podéis ver, cómo pasa el enteroscopio, lo retrae, ¿de acuerdo? Y realiza la polipectomía. Y ya para finalizar, pues en nuestra serie, las poliposis supone casi un 8% de las indicaciones de enteroscopio en nuestra unidad, que la optimización de cápsula y enteroscopia... Voy a desconectar es la primera alternativa. Ya. El impacto de ambas técnicas es alto, consiguiendo un intestino limpio en la mayoría de los casos, que se pueden conseguir exéresis de lesiones de gran tamaño, que en el seguimiento debe de utilizarse la cápsula endoscópica y que el quitar lesiones mayores de 1 centímetro disminuye el riesgo de poliposis. Ya recordaros que, a ver, no sé si... ¿me oís? Sí, doctora. Vale, pues que no sé qué le ha pasado al PowerPoint, que sea... Bueno, simplemente ya no tenía más nada que añadir, simplemente recordar que en nuestra unidad, desde el 2005, del 2006, disponemos de un curso de entrenamiento en enteroscopia de doble balón, en el que hemos formado a muchos endoscopistas de España y que, bueno, pues sería un placer pues, atenderos a todos ustedes en el caso de que estuvieran interesados.